Hola a todos y todas, bienvenidos al primer capítulo del podcast de mitología nórdica. Recuerden que el capítulo anterior era solo una introducción. Hoy les voy a hablar sobre el origen del mundo, el origen de la Tierra, el origen del universo según la cosmovisión nórdica. El origen de todo comienza con un gran abismo que se llamaba Ginnungagap. Los primeros mundos conocidos fueron Niflheim, al norte de este como gran abismo, y Muspelheim, que está al sur del abismo. ¿Sí? En el centro de Niflheim existe la fuente Hvergelmir, ya que en nórdico antiguo, en islandés antiguo, significa caldera ardiente, si lo traducimos al español, ¿ya? Del cual, de la fuente, ¿cierto?, nacen 12 ríos. Estos ríos son conocidos como los Elivagar. Por otro lado, en Muspelheim, el cual es un mundo lleno de llamas abrasadoras y que según la Edda Menor ha sido resguardado por Surt desde siempre. Ya no se sabe exactamente el origen de este gigante de fuego Surt. Ya. Ahora bien, se entiende debido a las eras. Recuerden que todo esto es tratando de entender estos textos antiguos. Como les decía en el capítulo anterior, tenemos que ponernos en la posición que las edas son textos que estuvieron escritos, o que están escritos originalmente en islandés antiguo, luego fueron traducidos a islandés quizá moderno, luego de eso quizá al inglés, luego de eso al español, etcétera, etcétera. O sea, vienen de traducción en traducción y cada una de las palabras, como quizá algunos de ustedes saben, cada uno de los idiomas que existen en el mundo tiene su propia terminología y se entiende, cada palabra se entiende quizá de una forma diferente. Por lo tanto, se ha tratado de entender, contextualizar o tratar de darle un significado a ciertas palabras para que uno en idioma español lo pueda entender. Por lo tanto, toda esta lata que les acabo de dar es para que ustedes traten de entender que lo que está escrito en las Edas ha sido entendido y sobreentendido por diferentes autores. Entonces, lo importante de la Edad es quedarse con la idea general. Dado o ya dicho esto, se entiende en estas edas que las aguas de Niflheim son venenosas de alguna manera, y cuando los ríos se desbordaron del mundo, porque corría agua, se desbordaron y llegaron muy muy lejos, comenzaron a endurecerse, a formar hielo, y además de este hielo se formó una neblina alrededor. Esta neblina también es conocida como Eittir y es venenosa. Esta neblina se convirtió posteriormente en escarcha. Dado el frío, la niebla se convirtió en escarcha. Esta escarcha se fue acumulando capa tras capa, llenando el Ginnungagap. Por lo tanto, al norte del abismo estaba lleno de masas de hielo, nieblas y vientos, mientras que en el sur estaba caliente porque estaba Muspelheim. Cuando el calor se puso en contacto con esta escarcha, esta comenzó a derretirse formando gotitas, de las cuales surgió una figura, un gigante que quizás muchos de ustedes conocen, que es Ymir, que fue el primer gigante de hielo que en realidad era mucho más grande que los gigantes de hielo. Es considerado y fue considerado por el pueblo nórdico como un ente completamente primitivo, ya privado de conciencia ni empatía, o sea, completamente primitivo. Al seguir goteando la escarcha, se creó otro ser, una vaca, llamada Audumbla. De ellas emanaban 4 ríos de leche y de esta leche se alimentaba Ymir, ¿ya? Ahora bien, Ymir estaba solo, como un ente, como un hombre gigante, pongámosle un hombre gigante, ¿sí?
¿Cómo se reproduce? ¿Cómo tiene descendencia? Los descendientes de Ymir provienen del mismo. ¿A qué me refiero con esto? Según las Edas, de debajo de su brazo salió un muchacho y una muchacha, y de su pie un hijo de 6 cabezas. En el libro de leyendas de mitología nórdica de Gerber, se trata de dar un contexto a esto. Y ahí se dice, y tratando de explicar un poco, que Ymir, al ser tan grande, necesitaba descansar por periodos de tiempo, por muchos periodos de tiempo. Y esto hacía que se formara hielo a su alrededor, y cuando despertaba para alimentarse, dejaba restos, y estos restos se convertían en lo que hoy conocemos como los gigantes de escarcha, gigantes de hielo o los Jotun. Por otra parte, Audumbla se alimentaba lamiendo las piedras de escarcha que eran saladas, y al lamer estas piedras salió al tercer día un hombre llamado Buri. Era un hombre grande, hermoso y muy fuerte, ¿ya? No se sabe muy bien con quién se emparejó Buri, pero sí se sabe que tuvo un hijo, llamado Bor. Para dar una explicación a esto, algunos autores mencionan que Audumbla no solo descubrió, entre comillas descubrió, ¿sí? Porque recuerden que tras lamer y lamer estas piedras sale esta figura humana, no solo a Buri, sino que también a más hombres y mujeres, ya tratando de dar un contexto de que se emparejaron entre ellos, o bien que estos seres o estos humanos, no humanos, sino que estos hombres, ¿sí?, y mujeres se podrían haber reproducido con gigantes de escarcha también, que es lo que se cree debido a que Bor, el hijo de Buri, se emparejó con Bestla, que era hija de un gigante de hielo. Este gigante de hielo, el padre de Bestla, se llamaba Volthor, y en islandés antiguo, si lo traducimos al español, significa espina de la maldad, ¿ya? Entonces tenemos a Audumbla, ¿cierto? Ymir tuvo descendencia del mismo, generando más gigantes de escarcha. Audumbla lamió, ¿cierto? Y lamió generando este hombre que era hermoso, grande, muy fuerte. Buri tuvo un hijo, Bor. Bor se emparejó con Bestla, y entre ellos, Bor y Bestla, tuvieron 3 hijos. De ahí aparece Odín, ya que es espíritu, Vili, que es voluntad, y Ve, que es sagrado. Estos nombres aparecen en la Edad Menor, ¿ya? Mientras que en la Edad Mayor se les puede encontrar como Odín, Onir y Lodur, pero son las mismas personas, ¿ok? Son los 3 hijos que tuvo Bor y Bestla. Además de Odín, Vili y Ve, algunos libros mencionan que otros dioses nacieron de estas uniones de hijos de Audumbla con gigantes de hielo, como por ejemplo Frigg, Tyr y Mimir, y entre ellos fueron los primeros Aesir, ¿ya? Entonces tenemos el origen de este mundo, entre comillas, ¿sí? En donde estaba Ymir, en donde están los abuelos, o el abuelo de Odín, el padre de Odín, la madre de Odín, y ahora tenemos a los primeros Aesir, ¿sí? Se cree, y es una de las explicaciones, que los primeros Aesir consideraron que Ymir y toda su descendencia era un peligro, ¿ya? Eran gigantes sin conciencia que solo velaban por su misma seguridad, no eran empáticos y no encajaban, por decirlo de alguna manera, con el mundo que ellos querían formar. O dentro de su conciencia, ¿cierto? Odín, Vili, Ve, Frigg, Tyr, Mimir, que tenían unos poderes sobrenaturales. Estos gigantes de hielo no encajaban en este mundo, ellos no lo veían como un aporte para el mundo. Dado esto, los 3 hermanos mataron a Ymir, ¿ya? E Ymir era tan grande, pero tan grande, que su sangre, la sangre que se derramó al ser asesinado, arrasó con todo su paso. Y se cree, dado lo que dicen las Edas, específicamente el Voluspa, que se eliminó casi por completo su descendencia, a excepto de Belgermir y su esposa,
que son descendientes de Ymir, y que ellos huyeron en una barca de este diluvio y se acentuaron en lo que se conoce hoy día como Jotunheim, creando así la raza de los gigantes de escarcha, es decir, que todos los gigantes de escarcha descienden de esta pareja de Belgermir y su esposa. Esto se conoce así muy globalmente, por así mencionarlo, en la mitología nórdica. Sin embargo, hay un mito dentro de la mitología nórdica que habla de la madre de Tyr, y que la madre de Tyr está viva. Que en otros capítulos vamos a hablar de ese mito, pero está viva. Por lo tanto, te queda, o a mí personalmente, me queda la duda si efectivamente solo logró escapar Belgermir o si desde antes ya se estaba acentuando lo que es Jotunheim y que Belgermir fue el último en escapar de este lugar, ¿cierto? Donde estaba Ymir y los dioses, que fue el último en escapar de este lugar para llegar a Jotunheim, ¿ya? Y habían otros gigantes de hielo que quizás estaban colonizando este mundo con anterioridad, como que ahí queda una pequeña laguna. Recordemos que hay mucho texto antiguo que se ha perdido por una parte, y por otra parte todos estos textos fueron escritos cerca del año 1200 y fueron rescatados de lo que le contaban las abuelas a los nietos, los papás, a los hijos, de generación en generación. Por eso se llaman edas, ¿cierto? Por eso se llaman bisabuelas, que es lo que significa edas, tratando de contextualizar de que son historias que se han pasado de generación en generación, ¿ya? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, es lo que se sabe, es lo que dice la Edda, que solamente se salvó esta pareja y fueron los que posteriormente dieron o siguieron hacia su descendencia con los gigantes de escarcha. Pero ahí los dejo a ustedes para que puedan meditar o cuestionarse un poquito sobre esta información. Ya. Ahora bien, cuando Ymir fue asesinado, y aquí empezamos a hablar un poquito del origen de Midgard, ¿ya? Sus restos cubrieron gran parte del espacio, de este espacio donde habitaban, y Odín y sus hermanos comenzaron a crear el mundo que hoy conocemos como Midgard, ¿cierto? Nuestra tierra. En la Eddas se encuentra lo siguiente, que con la carne de Ymir se hizo la tierra, con su sangre el mar y las demás aguas, con sus huesos, dientes y muelas las piedras, con sus pelos se crearon los árboles, y su cráneo dio espacio al cielo, ya que el cielo fue creado con su cráneo. Las cejas, los dioses lo ocuparon como cerca, ya como una reja, por así decir, si es que no se entiende bien la terminología, pero como un perímetro, para cerrar un perímetro de Midgard, para cuidar a Midgard de los gigantes de escarcha que estaban en Jotunheim, ¿ya? Con sus sesos, con el cerebro, ¿cierto? Ellos crearon todas las nubes de tormenta y las nubes de mal tiempo, ¿ya? Recordemos que Ymir era considerado una criatura completamente salvaje. En la Edad Menor también se menciona que para sostener el cráneo de Ymir, en el cielo pusieron a 4 enanos. Nordri, que representaría el norte, Sudri, que es el sur, Austri, que es el este, y Vestri, que es el oeste. Ya luego hablaremos del origen de los enanos, solo le estoy dando el contexto del origen de Midgard. Ahora bien, siguiendo con el origen del Midgard, los dioses tomaron las chispas de Muspelheim y crearon el sol y la luna, situándolo uno sobre la tierra y el otro por debajo. Ya ahí vamos a ver el tema de la rotación, ¿cierto?, de la tierra, y daba a entender que por eso uno estaba arriba y el otro estaba abajo. También con los mismos, es decir, con las chispas de Muspelheim, crearon las estrellas, las que podían correr libres por el cielo. No tenían como una posición fija, como si era el sol y la luna. En cuanto al sol, que se llama sol pero con acento, y la luna, que es Mani, estos eran tirados por 2 carruajes, ¿ya? A una giganta oscura llamada Not, que significa noche, se le dio la tarea de llevar el carruaje que llevaba a Mani, es decir, la luna,
mientras que al hijo de Not, que se llama Drak, día, llevaría el carruaje de Sol. Pero los carruajes debían ser tirados por caballos, ¿cierto? El nombre del caballo del carruaje de Not es Rinfaxi, que significa melena helada, y el de Dark se llama Skinfaxi, que significa melena brillante. Muchos creen que a Not y Drak los persiguen, entre comillas, los hijos de Fenrir. Ya ahí es un error súper común considerar que Skoll y Hati son hijos de Fenrir. No debemos olvidar que en este punto de la creación Fenrir no existe, ¿ya? Según la Edad Menor, Skoll, quien persigue a Sol, y Hati, quien persigue a Mani, son lobos originarios del bosque de hierro, en donde también viven las llamadas brujas del bosque de hierro. Además de las brujas, en este bosque vive una ogresa, una ogro, o una gigante, si ustedes lo quieren considerar así también, la cual tiene como descendencia solo hijos con apariencia de lobos. Además de Skoll y Hati, también tiene un hijo llamado Managar, y él es el más fuerte y se alimenta con la vida de todos los hombres que mueren. La idea de que Skoll y Hati no son hijos de Fenrir no solo es apoyada por la Edad Menor, sino que también por la Edad Mayor, en donde dice que existe una vieja en el bosque de hierro pariendo, entre comillas, hermanos de Fenrir, haciendo alusión, ¿cierto?, a que Fenrir también es lobo. Estos de hermanos de Fenrir no quiere decir que también sean hijos de Loki, ¿sí?, sino que son de la misma raza. Y que un día, en forma de monstruo, devorará la luna. Ya eso sale en la Edad Mayor. Entonces, tenemos lo que es el origen del universo, por así decir, en donde estaba este mundo de viento, niebla, aguas, y este mundo de fuego. Y que en algún momento, ¿cierto?, se encontraron entre las capas y las capas de hielo que se fueron formando por el norte de este gran abismo, se encontró con el calor que venía del sur, generando unas gotitas que dieron vida a Ymir y a la vaquita Andumbla. Y Ymir tuvo descendencia desde su propio cuerpo, creando gigantes de escarcha, gigantes de hielo o Jotun, también como se conoce. Por otra parte, Andumbla se alimentaba de piedras congeladas, ¿cierto?, que venían desde esta agua o niebla de este mundo que estaba al norte, ¿cierto?, y que lamía esas piedras hasta que salió un hombre, que era Buri. Y este hombre tuvo un hijo, y este hijo se emparejó con una gigante y tuvieron a 3 hijos, Odín, Vili y Ve. Y que ellos 3 mataron a Ymir, y con los restos de Ymir crearon a Midgard. Ya estamos ahí, ¿cierto? Luego de crear a Midgard, crearon con chispas de Muspelheim, crearon el sol, la luna, las estrellas, le dieron misiones a ciertas gigantes y su hijo, ¿cierto?, para guiar el sol y la luna y así crear el día, los días, los años, etcétera, etcétera, y tuviesen un tipo de referencia en cuanto a cuándo estar despierto, cuándo dormir o cuándo hacer las tareas cotidianas. Ahora bien, quedamos ahí, tenemos nuestro mundo. ¿Quién iba a habitar este mundo? Odín y sus hermanos, paseando por las costas, encontraron 2 troncos, un fresno y un olmo. Del fresno crearon al hombre, Ask, que significa fresno, ¿sí?, y del olmo crearon a la mujer, Embla. Odín les dio espíritu y vida, Vili inteligencia y movimiento, mientras que Ve les dio la apariencia humana, el habla, el oído y la vista. Y de Ask y Embla descienden todos los humanos.
Y ahí tenemos ahora el origen de los humanos. Tenemos el origen del universo, el origen de Midgard, el origen de los humanos. Ahora bien, nosotros o las personas que sepan un poquito más de mitología nórdica, saben que no solo están los dioses, los Aesir, dentro de las criaturas, por así decir, que existen en la mitología nórdica. O sea, están los dioses, están los Aesir, están los Vanir, que hoy día no voy a hablar de los Vanir, también están los Vanir, los voy a dejar para más adelante. Está el ser humano, que es más terrenal, ¿verdad? Pero también están los enanos y los elfos, ¿sí? El origen de los enanos y los elfos, recordemos que ya habíamos dicho que Odín y sus hermanos pusieron a 4 enanos a sujetar el cráneo de Ymir, ¿ya? ¿De dónde salen los enanos? Los enanos crecieron como gusanos, ¿ya? De la carne que se empezó a podrir de Ymir, ¿ya? Sin embargo, estos gusanos, ¿cierto? Que eran criaturas muy horribles, los dioses le dieron forma e inteligencia sobrehumana. Sin embargo, se dividieron, por así decir, en 2 grupos. Unos enanos que eran desleales y astutos, y otros que fueron posteriormente llamados elfos y hadas, que eran justas y eran súper útiles, ¿ya? Y tienen una conexión maravillosa con la naturaleza. Entonces aquellos enanos que eran desleales y astutos los desterraron a Svartalheim, que es también conocido como Nidavellir. Ya son 2 nombres que se le da a ese mundo, donde están lo pueden llamar elfos oscuros o enanos oscuros, tienen algunos nombres o alguna variación en cuanto a cómo se conocen. Y ellos están situados bajo la tierra, o sea, bajo Midgard. Y que si salían de día o si salen de día son convertidos en piedra, ¿ya? Estos enanos son súper buenos recolectando minerales, oro, plata, piedras preciosas, y además también ellos crean las armas poderosas y muchas de ellas han terminado en manos de los dioses, que lo vamos a ver también en otro capítulo cuando hablemos más de mitos nórdicos como tal, en donde veremos que muchas de las armas que tienen los dioses fueron creadas por estos enanos. Mientras que los elfos, ¿cierto? Los llamados como enanos justos, entre comillas, los elfos, que eran justos y útiles, ¿cierto? Fueron llamados hadas y elfos, y estos seres habitan Alfheim, y su misión es cuidar plantas y flores, jugar con las aves y mariposas, o bailar sobre la hierba a la luz de la luna. Esto es lo que sale así casi textual en el libro de Leyendas de la Mitología Nórdica de Gjörver. ¿Ya? En este capítulo en particular yo me guié de los textos de las Edas, de la Edad Menor Mayor, y también de este texto de Leyenda de Mitología Nórdica, entre otros libros de mitología nórdica que la gran mayoría, por no decir todos, se basan en las Edas, ¿ya? Tienen ciertas variaciones que son la interpretación que le da cada autor a los textos, ¿ya? Pero la idea general es esta, en cuanto a lo que es el origen. En el próximo capítulo, pues ya terminando ya lo del origen, espero que le haya quedado súper claro. Cualquier duda, consulta, recuerden que me pueden escribir a mi Instagram. También les dejo acá un link en donde me pueden mandar mensajes de voz con sus consultas. Y no duden en escribirme, o cualquier duda que tengan, no tengo problema en contestarlas, ¿ya? En el próximo capítulo no sé muy bien si hablarles un poco sobre Yggdrasil, porque ahora yo mencioné mundos, así como si todos lo supieran. Si no lo saben, no se preocupen porque los vamos a tratar más adelante. Mi idea era, en el capítulo 2, hablarles sobre Yggdrasil, los 9 mundos, y además empezar o
mencionar algunos dioses importantes y sus principales características. Espero que les guste este orden en el cual voy siguiendo. Luego de terminar con los dioses, quiero empezar con lo que es mitos nórdicos de lleno, ya que necesitamos primero conocer a los dioses para hablar de ellos dentro de la mitología. Así que espero nuevamente que les haya gustado el capítulo. Como les dije, desde este capítulo 1 vamos a hablar más de mitología, ya no cosas fomes como fue el capítulo 0, pero era solamente la introducción. Si necesitan referencias de dónde saqué la información, también no duden en preguntarme. Y espero que les haya gustado mucho el capítulo, lo hago de todo corazón. Si ustedes quieren cooperar para seguir en pie este proyecto, les dejo también mi nombre de PayPal, mi nombre de usuario, en donde pueden hacer algún tipo de colaboración monetaria para seguir buscando más información y todo de mitología nórdica. Insisto, es solamente voluntario. Yo trataré de seguir haciendo esto, pero recuerden que también hay tiempo invertido. El texto de este capítulo también me lo pueden pedir, no tengo problema en compartirlo. Solo escríbanme y se los haré llegar de alguna manera. Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llegar hasta acá y espero que sigan el podcast y nos veremos en una próxima oportunidad.